Llegó a casa con solo 10 minutos de retraso, pero lo que la recibió fue una puerta cerrada con llave desde adentro y la orden fría de su esposo de que se fuera. Cuando ella realmente se dio la vuelta y se alejó, el matrimonio que antes funcionaba con una precisión perfecta se derrumbó en menos de 24 horas. A veces, para destruir a una familia arrogante y egoísta, no se necesita una venganza elaborada. Basta con dejar de entregarte por completo en silencio y retirar el pilar invisible que durante todo este tiempo sostenía todo. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a este canal, presiona el botón de me gusta y escribe en la sección de comentarios desde donde escuchas esta historia. Les deseo felicidad donde quiera que estén. Y ahora siéntense, relájense y escuchen mi historia. A las 4:30 de la madrugada, la pantalla del teléfono se iluminó y el motor de vibración apenas había dado media vuelta, cuando el dedo de Carmen ya había presionado el botón de apagado. Al otro lado de la cama, su esposo, Alejandro, se movió inquieto, tirando de la manta y respirando pesadamente en su sueño. Carmen apartó su fina sábana y metió los pies descalzos en las zapatillas de andar por casa. Sin encender la luz, salió de la habitación a tientas. El aire de la madrugada en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, se sentía calando hasta los huesos a principios del otoño. Al entrar en la cocina, Carmen encendió la pequeña luz sobre la vitrocerámica. Era la primera luz que siempre se encendía cada día en este piso alquilado. Sacó un recipiente de debajo del fregadero. Tomó 2 medidas de arroz integral. Lo lavó 3 veces y lo puso a hervir a fuego lento para hacer un arroz caldoso. Los niveles de azúcar en la sangre de su suegra, doña Montserrat, siempre estaban en el límite del peligro y su presión arterial también era alta. Carmen abrió la nevera, sacó los restos de una pechuga de pollo cocida del día anterior y la cortó en trozos pequeños. No tocó en absoluto el salero. En su lugar, sacó del cajón de las verduras un manojo de apio y unos puerros. Los echó en una olla y vertió agua para hacer un caldo de verduras ligero y transparente. Como la comida no podía llevar sal, tenía que cubrir la falta de sabor con el aroma de las hierbas y especias. Esta era una dieta baja en sodio que había diseñado específicamente para su suegra, armada con sus conocimientos como farmacéutica a tiempo parcial, y tras estudiar diversas revistas de salud. Mientras esperaba que el caldo hirviera, Carmen caminó hacia la mesa, abrió un cajón y sacó un frasco de cristal marrón. Era una fórmula magistral que ella misma había diseñado y encargado al laboratorio de una farmacia especializada en el céntrico barrio de Chamberí. Utilizando sus conocimientos, adaptó los principios activos específicamente a las enfermedades crónicas. Carmen sacó una pequeña báscula digital y, con una cuchara de metal, midió el polvo de color amarillo pálido. Pesándolo con una precisión de 0,1 gramos, lo dividió en 7 pequeñas bolsas de plástico transparente y las colocó ordenadamente junto al vaso de su suegra. A las 6:16 en punto, la puerta del dormitorio se abrió. Rascándose la cabeza, Alejandro salió. Aún no estaba completamente despierto. ¿Mi camisa?, preguntó mientras se quedaba de pie en el pasillo. Ya está planchada y colgada en el armario. ¿La segunda puerta por la izquierda?, respondió Carmen mientras colocaba unos lomos de merluza al horno en un plato. No veo la corbata. Carmen dejó los cubiertos, se limpió las manos y entró en el dormitorio. Del rincón más profundo del cajón del armario, sacó una corbata azul marino a rayas y se la entregó a Alejandro. Él tomó la corbata, se la echó al cuello de cualquier manera, se dio la vuelta y entró al baño. A las 6:30, doña Montserrat salió de su pequeña habitación, vistiendo un impecable conjunto de estar por casa de algodón y seda. Con el cabello peinado sin un solo mechón fuera de lugar, caminó hacia la mesa y se sentó. Carmen sirvió de inmediato un tazón de caldo, colocó algunas guarniciones y, por último, un pequeño cuenco con el arroz integral. Doña Montserrat tomó la cuchara, probó el caldo y frunció el ceño al instante. Insípido como el agua. ¿Es esto digno de que lo coma un ser humano? Golpeó el tazón contra la mesa con un ruido sordo. Madre, ayer le subió un poco la tensión. Hoy aún no debe comer sal, explicó Carmen en voz baja mientras estaba de pie cerca de ella. He comido sal toda mi vida y no me he muerto. Alejandro se deja la piel todos los días en la oficina ganando dinero. ¿Y le vas a dar esta misma comida insípida?, dijo doña Montserrat mirando fijamente a su hijo, que acababa de sentarse a la mesa. Alejandro tomó un trozo de pescado, lo masticó un par de veces y murmuró: Madre, come un poco, ya llegó tarde. Doña Montserrat cambió de inmediato la expresión de su rostro y empujó el plato con pescado hacia su hijo. Come mucho, hijo. Mira lo delgado que estás. ¿Para qué tener una esposa en casa si ni siquiera es capaz de hacer un desayuno decente? Un desperdicio de vida. Carmen no dijo nada. Abrió uno de los sobres de polvo suplementario,
lo disolvió en un vaso de agua tibia y lo dejó al alcance de su suegra. Doña Montserrat, sin mirarla en absoluto, tomó el vaso, se lo bebió de un trago y luego se limpió los labios con una servilleta. A las 10:00. Alejandro ya se había ido a trabajar y Carmen estaba lavando la sartén y los platos en la cocina. Doña Montserrat se había cambiado de ropa, luciendo una blusa de seda de marca, llevaba un bolso de cuero caro y caminaba hacia la puerta. Hoy era su día de ir a la reunión de la Asociación de Mujeres y al café benéfico en la parroquia del barrio. Me voy, espetó doña Montserrat mientras se ponía los zapatos. Tenga cuidado por la calle, madre. Carmen se asomó desde la cocina. La puerta se cerró de golpe. Carmen se limpió las manos y caminó hacia el gran ventanal del salón. Un momento después, en la calle frente al portal del edificio, apareció la figura de su suegra. Casualmente se cruzó con dos vecinas. Sus voces no se podían escuchar, pero Carmen sabía exactamente de qué estaban hablando. El repertorio de doña Montserrat cada vez que se encontraba con las vecinas era siempre el mismo. Oh, esta blusa de seda. Es un regalo de mi hijo, Alejandro. Es un hijo muy devoto. Dice que vivir en el barrio de Salamanca da muy buena imagen. Por eso insistió en que nos mudáramos aquí. Pagó el alquiler de todo un año por adelantado en efectivo. También me pidió que viviera aquí con mi nuera. Va, ¿qué se puede esperar del sueldo de una farmacéutica a tiempo parcial? Por supuesto, todo esto es gracias a mi hijo. Carmen apartó la mirada y sacó el teléfono del bolsillo de su delantal. En la pantalla había 3 notificaciones de deducción automática de saldo de su cuenta bancaria. Carmen las leyó en voz baja. Recibo domiciliado de los gastos de comunidad del piso en Salamanca, 400 euros. Recibo domiciliado de la factura de la luz de Endesa, 250 euros. Recibo domiciliado de la prima del seguro médico privado de doña Montserrat, 180 euros. Abrió la aplicación del banco y vio cómo el saldo de su cuenta se reducía drásticamente. Luego caminó hacia el mueble debajo del televisor, abrió el cajón inferior y sacó una carpeta con documentos. Era el contrato de alquiler a largo plazo de ese piso. En la casilla de arrendatario estaba escrito muy claramente, Carmen Ruiz. Antes de la boda, Alejandro, con el rostro enrojecido, le había dicho, Carmen, te cuidaré y te protegeré toda la vida. Mi madre me crió sola. Sufrió mucho. Quiero que viva con nosotros. Te juro que nunca te sentirás perjudicada. Carmen le creyó. Vació todos los ahorros que había acumulado durante años trabajando para pagar la fianza y el depósito de garantía de 10.000 euros para alquilar este piso de lujo. Después de casarse, con la excusa de que la madre ya estaba acostumbrada a gestionar las finanzas de la familia para que ella estuviera tranquila, Alejandro le entregó la tarjeta con su nómina a doña Montserrat. Desde ese día, todos los recibos del piso, la luz, el agua, la compra mensual, hasta los caros suplementos y el seguro médico de su suegra, se cobraban de la cuenta de Carmen, que solo trabajaba como farmacéutica a tiempo parcial. Pero nadie había mencionado nunca ese dinero. Como si esta casa y el lujoso estilo de vida de esta familia existieran puramente gracias a ese hijo maravilloso, del que doña Montserrat siempre presumía. Carmen volvió a guardar el contrato en el cajón. Miró el reloj de pared. Se quitó el delantal, se cambió de ropa y se preparó para ir a trabajar a la farmacia. 2 semanas después, una noche, Alejandro entró al piso trayendo una tarta San Marcos. Su rostro brillaba de orgullo. Madre Carmen, me han ascendido. Ahora soy el subdirector del departamento. Dejó la tarta en la mesa y se aflojó la corbata. Doña Montserrat saltó del sofá, corrió hacia su hijo y le dio unas palmaditas en el hombro. Ay, mi niño querido, ya sabía yo que ibas a tener un éxito enorme. Nuestro Alejandro ahora es un gran jefe, el pilar principal de la empresa. Carmen salió de la cocina con un paño en la mano, miró a su esposo y sonrió levemente. Has debido trabajar muy duro. Felicidades. Hoy es un día especial. Vamos a cortar la tarta, ordenó doña Montserrat. Los 3 se sentaron a la mesa. Doña Montserrat cortó un trozo muy grande de tarta y lo puso delante de su hijo. Mientras tanto, ella misma no tocó el tenedor, y se quedó mirando a Alejandro comer sin parpadear. De repente, giró la cabeza y miró a Carmen con una mirada penetrante. Como a Alejandro le han ascendido, seguro que tendrá mucho más trabajo. Tienes que cuidarle como es debido. Los dedos de doña Montserrat tamborileaban sobre la mesa. Mañana vas a esa farmacia y presentas tu renuncia. La mano de Carmen, que estaba cortando la tarta, se congeló. Levantó la cabeza. Madre, ¿el dinero suelto que ganas no da ni para invitar a Alejandro a comer en un restaurante? Interrumpió doña Montserrat con un tono severo que no admitía réplica. Alejandro ahora es subdirector. ¿Cómo va a estar su mujer todos los días corriendo para un trabajo a tiempo parcial? ¿Qué dirá la gente? Renuncia pronto y prepárate para quedarte embarazada.
Tienes que prestar 100 veces más atención a lo que Alejandro come y viste. Carmen apretó el tenedor en su mano. Miró a Alejandro. El hombre solo bajó la mirada, devorando su tarta como si no hubiera escuchado las palabras de su madre. Doña Montserrat aún no había terminado. El mes que viene tenemos una cena con la familia entera. Esta vez nos reunimos todos. Los parientes del pueblo también vendrán. Desde comprar los ingredientes hasta cocinar el cordero asado y un cocido madrileño completo, tienes que hacerlo todo tú sola. No te atrevas a comprar comida de catering barato. El rabo de toro también lo cocinas tú. Nuestra familia sabe valorar. Saben lo que es comida casera de verdad y lo que no. Carmen respiró hondo, con la voz ligeramente temblorosa. Madre, a finales de este mes hay inventario anual en la farmacia. Es la época de más trabajo para mí. No podré volver pronto a casa. ¿Qué tal si posponemos la comida un día o cocino de madrugada después de volver del trabajo? ¿Qué? Doña Montserrat golpeó la mesa hasta que el agua del vaso se derramó. ¿Me estás regateando? Su voz se volvió aguda y penetrante. Esa cena familiar es un evento sagrado. Así que tu patético trabajito es más importante que el honor de nuestra familia. No es eso, madre. El inventario anual es una regla estricta de la farmacia. No puedo faltar. Todo eso son solo excusas. Doña Montserrat señaló a Carmen a la cara. En el fondo eres una vaga a la que no le gusta que le manden. ¿Acaso me consideras tu suegra? No respetas en absoluto a esta familia. ¿Dónde se ha visto que una nuera se atreva a contestar a su suegra de esta manera? Carmen se volvió hacia su esposo. Alejandro, por favor, explícaselo a tu madre. De verdad no puedo faltar durante el inventario anual a fin de mes. Alejandro tragó su tarta y se limpió la boca con una servilleta. Frunció el ceño, miró a Carmen con cinismo y estalló molesto. Madre mía, tómate un día libre y ya está. ¿Por qué es tan difícil hacer el único favor que te pide mi madre? ¿Te cuesta tanto obedecer a los mayores? ¿Tienes que hacer que a mi madre siempre le hierva la sangre? Carmen se quedó en silencio mirando el rostro de su esposo, que se había vuelto irritado. Sintió como si un bloque de hielo hubiera caído en su estómago. Bajó la cabeza mirando su trozo de tarta intacto. Su tenedor dejó un profundo rasguño en el plato. Vale, susurró en voz baja. El día del inventario anual, una fuerte lluvia azotó Madrid. La farmacia estaba llena de cajas grandes y pequeñas. Carmen, con su bata blanca, estaba en cuclillas frente al estante de medicamentos, sosteniendo un escáner de código de barras, comprobando los números de lote en los envases de medicamentos para el resfriado. En su bolsillo, el teléfono vibró. Carmen miró la pantalla. Era su suegra. No contestó y continuó escaneando. 3 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Luego, por tercera vez. Al cuarto timbre, Carmen se levantó, dejó el escáner sobre el mostrador y entró en la sala de empleados en la parte trasera. ¿Te has muerto ahí? En cuanto descolgó, los gritos agudos de doña Montserrat golpearon directamente sus oídos. ¿Qué hora es esta? La compra de la comida llegó hace 2 horas. ¿Te crees que tengo que cargar todo yo sola? ¿Es que no tienes vergüenza? Madre, el inventario aún no ha terminado. No puedo irme todavía. En cuanto termine, voy directamente a casa. Ven a casa ahora mismo, gritó doña Montserrat por teléfono. Si hoy no preparas todo, ni se te ocurra volver a pisar esta casa. Tut. La llamada se cortó. Carmen apoyó la espalda contra la fría pared de la sala de empleados. Cerrando los ojos, respiró hondo 3 veces. Afuera, otro farmacéutico la llamaba para confirmar la dosis de un medicamento. Carmen se guardó el teléfono en el bolsillo y volvió al mostrador. A las 17:00, la pantalla de su teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez era un mensaje de WhatsApp de Alejandro. ¿A qué hora piensas volver? Mi madre está furiosa. Llego cansado del trabajo y ni siquiera hay una cena caliente. ¿No puedes pensar un poco en los demás? Eres incapaz de ocuparte de una sola cosa trivial. Carmen miró las letras en la pantalla. Cada palabra se sentía como una aguja microscópica clavándose en sus ojos. Dejó el pulgar suspendido sobre el teclado escribiendo: Lo siento, ya voy de camino a casa. Pero se detuvo. De repente, todo esto le pareció tan ridículo y absurdo. Borró las palabras que había escrito, puso el teléfono en modo silencio y lo tiró dentro de su taquilla. A las 20:40, el inventario anual finalmente terminó. Carmen se quitó la bata blanca, agarró su bolso y salió corriendo bajo el fuerte aguacero. Sin paraguas, corrió hacia la estación de metro más cercana, hizo transbordo y volvió a correr hacia el piso. Con la respiración entrecortada, llegó al pasillo del rellano de su planta y vio la hora, las 21:10. 10 minutos más tarde de su hora habitual. El sensor de movimiento encendió la tenue luz del pasillo. De pie frente a la puerta,
Carmen respiró profundamente para calmar los latidos de su corazón. Extendió la mano y levantó la tapa de la cerradura electrónica inteligente. El panel numérico se iluminó. Como de costumbre, introdujo el PIN. En lugar de la melodía de puerta abierta, sonó un agudo pitido de error. Carmen se quedó paralizada. Creyendo que se había equivocado, volvió a introducir el código lentamente. El indicador rojo parpadeó sobre el panel. La mano de Carmen se congeló en el aire. Sabía exactamente qué significaba ese sonido. Habían echado el cerrojo de seguridad desde dentro. Mientras la persona dentro del piso no lo abriera, esa puerta no podría abrirse con ningún código desde fuera. La habían dejado fuera a propósito. El aire en el pasillo parecía haber dejado de fluir. Carmen miró en silencio la puerta gris oscuro que también conocía. Incluso el pequeño rasguño que le hizo el día de la mudanza seguía ahí. Presionó el botón del telefonillo. Tras una breve estática, el altavoz se encendió. ¿Con qué cara te atreves a volver aquí? La voz de doña Montserrat que salía del intercomunicador estaba llena de un frío desprecio y una arrogancia denigrante. Llegas 10 minutos tarde. ¿Todavía consideras esta casa como tuya? ¿Todavía me consideras tu suegra? Contesta. Carmen estaba allí de pie, con la ropa aún empapada por la lluvia. El agua goteaba de su pelo sobre sus hombros, dejando manchas oscuras en su abrigo. Madre, el inventario acaba de terminar. He vuelto lo más rápido posible. La voz de Carmen era muy tranquila. Ella misma estaba sorprendida de su propia calma. Cállate la boca, le espetó doña Montserrat bruscamente. ¿Te crees que porque traes tus 4 monedas a esta casa puedes comportarte como te dé la gana? Escucha bien. Si todavía quieres ser la nuera de esta familia, sigue las reglas del juego. Esta noche duermes en la calle, para que reflexiones y te des cuenta de lo que significa ser una esposa y una nuera con dignidad. Carmen no respondió. Desde el otro lado de la puerta se oyeron pasos. Era Alejandro. Madre, ¿para qué pierdes el tiempo hablando con ella? Se escuchó su voz distorsionada por el telefonillo, sonando sumamente despiadada. Carmen, escucha bien. La voz de su esposo resonó en el pasillo vacío. Si no te gusta, vete de aquí. En nuestra familia no necesitamos en absoluto a una nuera inútil que no tiene ni idea de modales. Vete a casa de tu madre. Clic. El telefonillo se apagó. El silencio sepulcral volvió a envolver el pasillo. Solo el leve zumbido de la bombilla del sensor de movimiento lo rompía. Carmen se quedó de pie, petrificada. En el pasado, seguramente habría aporreado la puerta presa del pánico. Habría llorado, suplicando a su suegra y a su esposo que la perdonaran. Pero en ese momento, solo miró la puerta en silencio. Detrás de esa puerta estaba el caldo que cocinaba todos los días a las 4:30 de la mañana. Estaba el polvo nutricional que mezclaba con una precisión de 0,1 gramos. Estaba la comodidad de la vivienda que pagaba con todos los ahorros de su soltería. Estaba la frágil paz que siempre intentaba mantener tragándose un sinfín de sufrimientos. Y ahora esa puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Al igual que el agua antes de hervir, las pequeñas burbujas siempre aparecen primero. Carmen vio cómo la luz del panel de la cerradura se apagaba lentamente, y sintió que la olla que durante tanto tiempo había estado hirviendo y agitándose en su pecho de repente se había secado. Incluso el fuego debajo de ella se había extinguido. No quedaba nada, solo una claridad absoluta que le calaba hasta los huesos. Retiró la mano de la puerta y se la metió en el bolsillo. Sin mirar atrás, caminó hacia el ascensor y pulsó el botón de bajada. Las puertas se abrieron. Entró y, en silencio, miró los números de los pisos que iban descendiendo. Cuando salió del portal, todavía llovía. Carmen caminó hacia la acera y pidió un coche por la aplicación. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el conductor. Cuando le dio la dirección de la casa de sus padres en Getafe, se recostó en el asiento y se quedó mirando las luces brillantes de Madrid pasando a través de la ventana. No hubo histeria, no hubo lágrimas, solo agotamiento. Un agotamiento inmenso, como si acabara de quitarse toneladas de peso de los hombros, y ahora no tuviera fuerzas ni para mover un dedo. Cerró los ojos. Por primera vez en varios años, durante el trayecto a casa, no tenía que pensar en qué cocinar para el desayuno de mañana, no tenía que preocuparse por los niveles de azúcar en sangre de su suegra, no tenía que calcular mentalmente cuánto dinero le quedaba para pagar la factura de la luz o el agua. Era una liberación total. El coche avanzaba bajo la lluvia, dejando atrás el lujoso piso del barrio de Salamanca y a los 2 seres humanos arrogantes que anidaban en él. El coche se detuvo frente a una antigua casa con verja de hierro en Getafe. Llovía más fuerte. Carmen abrió la puerta, pisó un charco y el agua fría y embarrada se filtró en sus zapatos. Sin agachar la cabeza, caminó hacia el porche tenuemente iluminado, sacó las llaves de su bolso y abrió la vieja puerta de madera.
El salón estaba a oscuras. Por la rendija debajo de la puerta de la habitación se veía luz. Se escuchó el roce de unas zapatillas en el suelo de baldosas. Su madre, doña Rosa, que salió en bata, se quedó congelada al ver a su hija empapada, con el pelo pegado a las mejillas. Carmen, ¿qué pasa? La mirada de su madre se centró en las manos vacías de su hija, que no llevaba ningún equipaje. Me voy a quedar a dormir aquí unos días, interrumpió Carmen. No explicó nada más. Sin cambiarse de ropa, entró en su antigua habitación, cerró la puerta, se quitó el abrigo mojado y lo tiró sobre el respaldo de la silla, y luego sacó el teléfono de su bolsillo. En la pantalla había un mensaje de WhatsApp de Alejandro que había entrado hacía 5 minutos. Cada vez eres más insolente. Si te atreves a irte, no hace falta que vuelvas nunca. Carmen miró el mensaje sin expresión y luego presionó el botón de apagado. La pantalla se oscureció. Tiró el teléfono a un rincón del escritorio, apartó las mantas y, sin ponerse el pijama, se subió a la cama y cerró los ojos. No se escuchaba el tic-tac de un reloj electrónico. No había ninguna obligación de poner el arroz en remojo para mañana. No había ninguna alarma que programar para las 6:00 de la mañana. Se quedó dormida. Fue el sueño más profundo y reparador que había tenido en los últimos 3 años. Al día siguiente, a las 10:00 de la mañana, la luz del sol que se filtraba por las cortinas golpeó sus párpados. Carmen abrió los ojos. La habitación estaba en silencio. No saltó de la cama de inmediato, ni buscó el teléfono a tientas. Simplemente se quedó tumbada disfrutando del peso de su propio cuerpo hundiéndose en el colchón. A las 10:00 de la mañana. A esa hora, en el piso de Salamanca, doña Montserrat ya se habría terminado su desayuno insípido y se estaría preparando para ir a la parroquia. Alejandro ya estaría sentado en la mesa de su oficina, bebiendo su café matutino, pero todo eso ya no tenía nada que ver con ella. Carmen apartó las sábanas y se levantó. Fue al baño, se dio una ducha caliente y se puso la ropa limpia que su madre le había dejado sobre la cama. Cuando salió de la habitación, su madre, que estaba cortando verduras en la cocina, se volvió. En sus ojos había preocupación. «Tengo un plato de lentejas calientes en la olla», dijo doña Rosa. «No hace falta, mamá. Tengo cosas que hacer fuera». Carmen caminó hacia el mueble de la entrada y se puso los zapatos. «Carmen». Su madre dejó el cuchillo, se limpió las manos mojadas en el delantal y vaciló. «¿Qué pasa con Alejandro? Mamá, por favor, no menciones ese nombre». Carmen levantó la cabeza y la interrumpió con calma pero con firmeza. «Volveré pronto. A las 11:30, barrio de Salamanca». Carmen empujó la puerta de cristal de la oficina de la agencia inmobiliaria. La campana sobre la puerta tintineó alegremente. El lugar olía a café instantáneo y tinta de impresora. El agente inmobiliario, el señor García, que estaba sentado ordenando documentos, levantó la cabeza y se bajó las gafas. «Hombre, una visita de honor. Señora Carmen, buenos días». Inmediatamente puso una sonrisa amable y se levantó. «Qué buen viento la trae por aquí. Hay un asunto con el piso, señor García. Por favor, póngase en contacto con el propietario». Carmen se acercó a la mesa y se sentó en la silla. Fue directa al grano, sin preámbulos. «¿Con el propietario? ¿Se ha estropeado algo?» El señor García notó el tono firme y frío de la voz de Carmen, y su sonrisa se desvaneció un poco. «El día 15 del mes que viene termina el contrato de alquiler». Carmen sacó la carpeta de su bolso, sacó el contrato original y lo puso sobre la mesa. «No tengo intención de renovarlo. He venido a tramitar la rescisión del contrato». El señor García se quedó sin aliento. Sus ojos iban del contrato al rostro de Carmen. «¿Rescisión del contrato? Pero si la semana pasada me encontré con su suegra y doña Montserrat. Ella me dijo que a su marido le acaban de ascender y que querían renovar el alquiler por varios años más. Incluso me pidió que negociara con el propietario para conseguir un descuento. Esa es solo su opinión personal, que no tiene absolutamente nada que ver con este contrato legal». El dedo índice de Carmen golpeó la casilla de la firma en el papel. «Señor García, usted es un profesional. Usted sabe mejor que nadie quién es el arrendatario de este piso según los documentos legales». El agente inmobiliario bajó la vista hacia las letras negras en el papel. «Arrendatario. Carmen Ruiz. La firma al lado también era suya». «Sí, claro que lo sé. Pero es que su marido vive con usted. Estos asuntos tan importantes deberían hablarse en pareja. ¿Qué pasa si tramito la rescisión ahora y luego su marido viene aquí a montar un escándalo?» El señor García no ocultó su confusión, retorciéndose las manos. En este negocio, lo más molesto era verse arrastrado en los dramas familiares de otras personas. «Señor García». Carmen lo miró directamente a los ojos. Su voz no era alta, pero cada palabra sonaba pesada como el acero. «¿Necesito leerle el Código Civil?»
En este contrato solo aparece mi nombre. La fianza de 10.000 euros también se transfirió directamente desde mi cuenta personal a la cuenta del propietario. Alejandro no es parte de este contrato. No tiene derecho a renovarlo y no tiene derecho a impedirme rescindirlo. El señor García contuvo la respiración. Volvió a mirar detenidamente a la mujer sentada frente a él. En sus recuerdos, la esposa del subdirector era una mujer callada y sumisa que siempre seguía como una sombra a su dominante suegra, siempre con la cabeza gacha y hablando poco. Pero hoy, la persona sentada frente a él era alguien completamente diferente. De acuerdo, entiendo lo que me dice. Llamaré al propietario ahora mismo. Cedió y descolgó el teléfono. 20 minutos después, entró el propietario del piso. Era un hombre de mediana edad llamado Don Carlos, con barriga incipiente y sosteniendo un cigarrillo aún encendido. Señor García, estaba almorzando. ¿A qué viene tanta prisa? Refunfuñó, y luego giró la cabeza y vio a Carmen. Vaya, la señora Carmen también está aquí. ¡Qué casualidad! Justo quería hablar sobre la renovación del alquiler. No hay renovación. Carmen se levantó y le tendió la notificación de rescisión del contrato que ya había preparado. La mano de don Carlos que sostenía el cigarrillo se detuvo en el aire. La ceniza cayó sobre la mesa. ¿Cómo que no? ¿Me toman el pelo? Si estaban encantados viviendo ahí. ¿Qué pasa aquí? El mes pasado me crucé con su suegra en el ascensor. Madre mía. La señora no paraba de alabar el piso, diciendo que traía buena suerte y que la carrera de su hijo se había disparado. El hombre frunció el ceño, molesto. Si se mudan tan de repente, ¿de dónde saco yo el tiempo para encontrar a un nuevo inquilino y de dónde voy a sacar el dinero para devolverle la fianza tan grande así de rápido? Todo está claramente escrito en el contrato. Debo avisar 30 días antes del día 15. Hoy es exactamente 30 días antes. Carmen no retrocedió ni un centímetro. Cómo encuentre un nuevo inquilino y de dónde saque el dinero es problema suyo. Mi única exigencia es una. El día 15, cuando termine el contrato, todo el dinero de la fianza, sin que falte ni un solo céntimo, debe ser devuelto a mi cuenta bancaria. ¿Pero qué se ha creído esta mujer?, gritó don Carlos mientras apagaba el cigarrillo en el cenicero. La suegra quiere renovar, la nuera se quiere mudar. ¿Quién toma las decisiones en su familia? Llame a su marido ahora mismo. Inmediatamente buscó su teléfono para buscar el contacto. Llámelo si quiere. Carmen se volvió a sentar, se cruzó de brazos sobre el regazo y añadió con un tono muy tranquilo. Y cuando hable con él, hágale el favor de decirle que si el día 15 el piso no está completamente vacío, según el contrato se aplicará una penalización por cada día de retraso, y yo le reclamaré esa penalización a él mediante una demanda civil en los juzgados. El dedo de don Carlos, que estaba a punto de marcar el número, se congeló. Miró a Carmen y luego miró a su agente inmobiliario. El señor García le hizo una señal con los ojos y le susurró. El contrato está a nombre de ella, don Carlos. Legalmente, ella es la que manda. Si de verdad presenta una demanda y le embargan el piso como garantía, usted es el que va a tener un dolor de cabeza tremendo. La expresión del propietario cambió. Tiró el teléfono sobre la mesa y se dejó caer en la silla. Haga lo que quiera. Si se quiere ir, váyase. Cogió un bolígrafo, firmó la notificación bruscamente y le puso el sello encima. El día 15 no quiero volver a verles el pelo por allí. Y si hay un solo grifo roto, se lo descuento de la fianza. Carmen cogió la copia y examinó la firma y el sello con detenimiento. No se preocupe, el día 15 vendré con un abogado para revisarlo todo junto a usted. Guardó el documento, se levantó y asintió cortésmente al agente inmobiliario. Gracias por su tiempo. Con permiso. Carmen empujó la puerta de cristal y salió a la calle bañada por el sol de Madrid. El primer pilar había sido derribado. A las 13:15. Una sucursal del Banco Santander en el Paseo de la Castellana. La pausa para el almuerzo acababa de terminar y la cola era larga. Carmen cogió el número de turno y se sentó en el sofá de la sala de espera. Ding dong. La voz del sistema la llamó a la ventanilla 3. Carmen se sentó frente a la empleada de atención al cliente. La mujer detrás del cristal sonrió profesionalmente. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Carmen sacó su DNI y su tarjeta de débito del bolso. Buenas tardes. Quiero cancelar todos los recibos domiciliados que están vinculados a esta tarjeta. La empleada cogió la tarjeta, tecleó un par de veces, miró el monitor y arqueó las cejas sorprendida. Vaya, tiene bastantes recibos domiciliados. Se los leo: los gastos de comunidad del piso, la factura de la luz de Endesa, el agua, internet, televisión por cable y la prima de un seguro médico privado. El beneficiario del seguro está a nombre de doña Montserrat. ¿Seguro que quiere cancelarlos todos? Sí, todos. La voz de Carmen no tembló en lo más mínimo. Solo para recordarle, señora,
añadió la empleada siguiendo el protocolo. Si cancela los recibos de los suministros, podría sufrir cortes de luz y agua si no paga a tiempo, además de recargos. Aparte, la póliza del seguro médico es considerable, 180 euros al mes. Si los recibos son devueltos durante 2 meses, la póliza se cancelará automáticamente. Teniendo en cuenta que la persona asegurada es mayor, si quiere abrir un seguro nuevo más adelante le será muy difícil y carísimo. ¿Quiere pensarlo de nuevo o cancelar solo algunos? Carmen miró su propio reflejo en el cristal de la ventanilla. Cortes de luz, cancelación del seguro. En los últimos 3 años, estas palabras pendían sobre su cabeza como la espada de Damocles. Para que esa espada no cayera, ahorraba cada céntimo. Pasaba horas de pie despachando recetas en la farmacia hasta que se le hinchaban las piernas, solo para que el saldo de esta cuenta siempre fuera suficiente, y las 2 personas en el lujoso piso de Salamanca pudieran seguir viviendo con comodidad y clase. Pero ahora, con sus propias manos, estaba quitando esa espada. No había nada más que pensar. Cancélelos todos a partir de este mes, dijo Carmen mirando directamente a los ojos de la empleada. La empleada no discutió más. De acuerdo, por favor revise la pantalla de esta tablet y firme. Carmen cogió el lápiz táctil. En la pantalla había una larga lista de recibos domiciliados. Al lado de cada concepto había un botón rojo que decía cancelar. Sin dudarlo, los fue presionando uno por uno. Comunidad del piso. Cancelar. Luz Gendesa. Cancelar. Internet. Cancelar. Seguro de Doña Montserrat. Cancelar. Por último, estampó su firma en la pantalla. Carmen Ruiz. La impresora zumbó. 1, 2, 3 hojas largas de comprobantes de la transacción salieron de la máquina. La empleada les puso el sello de validación y se las entregó a Carmen junto con su DNI y su tarjeta. Todo ha sido cancelado según su solicitud. Aquí tiene los justificantes. Carmen cogió los papeles, eran solo unas finas hojas de papel, pero en sus manos se sentían inmensamente pesadas y reconfortantes. Las dobló cuidadosamente y las guardó en el compartimento más profundo de su cartera. Cuando salió del banco, los coches en la Castellana seguían su ruidoso ir y venir con sus propios asuntos. El segundo pilar había sido derribado. A las 15:00. Una farmacia especializada en fórmulas magistrales en Chamberí. El farmacéutico jefe, el señor Anselmo, estaba en el laboratorio revisando unos compuestos. Al ver a Carmen, sonrió ampliamente. «Hombre, señora Carmen, justo iba a llamarla. Ya tengo preparados los principios activos para el tratamiento de su suegra. Un extracto de colágeno y harpago de altísima pureza. Le garantizo que después de tomar esto, las articulaciones no le dolerán nada. Y comerá con apetito». El señor Anselmo palmeó la caja con orgullo. Él era testigo de cuánto esfuerzo y alma había puesto Carmen en crear esta receta. Desde investigar las contraindicaciones de la mezcla de hierbas hasta eliminar el sabor amargo. Carmen había ido y venido a esta tienda más de 20 veces, hasta que por fin encontró la proporción de oro de la mezcla de hierbas que mejor aliviaba la enfermedad crónica de Doña Montserrat sin provocarle acidez de estómago. Carmen se quedó en silencio durante unos segundos, mirando la caja llena de ingredientes caros. «Señor Anselmo, lo siento muchísimo, pero por favor deshágala toda». La sonrisa del señor Anselmo desapareció al instante. Miró a Carmen como si no diera crédito a lo que oía. ¿Que la deshaga? ¿Por qué? ¿Quiere cambiar la receta? Pero si hemos tardado 3 meses en perfeccionar esta fórmula magistral. No voy a cambiar la receta, Anselmo. Es solo que esa receta ya no se necesita. Carmen sacó la cartera de su bolso. Extrajo un buen fajo de billetes y lo dejó sobre el mostrador de cristal. Esto es para compensarle por su tiempo y esfuerzo al prepararlo. Y por favor, cancele mi pedido mensual. El señor Anselmo miró el dinero y luego miró el rostro tranquilo de Carmen. Durante toda su vida de tendero en la Latina, había visto los altibajos de muchas familias y sabía cuándo una relación había llegado a su fin. No necesitaba hacer muchas preguntas para entender que algo definitivo había ocurrido. Suspiró profundamente, no tocó el dinero y deslizó la caja de vuelta debajo del mostrador. «Guárdese el dinero, señora. Aún no había molido los ingredientes. Todavía puedo venderlos sueltos a otras personas». Se quitó las gafas y limpió los cristales. «Solo me da pena por todo su esfuerzo. Su receta era una genialidad, se lo digo en serio. No hay nada que lamentar». Carmen le volvió a acercar el dinero. «Quédese con la receta. Désela a otro cliente que realmente la necesite». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás ni una sola vez hacia la caja debajo del mostrador. El tercer pilar había sido derribado. Al mismo tiempo, en el piso de Salamanca, el reloj empezaba a correr hacia atrás. A las 7:00,
00 de la mañana del día siguiente. Doña Montserrat se despertó como si tuviera una alarma en la cabeza. Según su costumbre, se quedó en la cama durante 5 minutos, esperando que le llegara el apetitoso aroma del caldo hirviendo desde la cocina. Esa era su señal matutina para levantarse. Pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos. En el aire solo flotaba el olor rancio de la comida de anoche. No había aroma a caldo, no había ningún pitido que indicara que el desayuno estaba listo. Doña Montserrat frunció el ceño, apartó las mantas y salió de la habitación. El salón estaba en completo silencio, la cocina a oscuras. En el fregadero se apilaban los platos sucios de la cena de anoche, con los restos de grasa empezando a solidificarse. Sobre la vitrocerámica solo había una olla fría y vacía. «Carmen», llamó doña Montserrat con su voz estridente. No hubo respuesta. Caminó hacia el mueble del pasillo cerca de la entrada. Los zapatos de trabajo de Carmen no estaban allí. Doña Montserrat resopló. Desde luego, esta chica no tiene vergüenza. Se cree que por dormir una noche en la calle le voy a suplicar de rodillas que vuelva, que siga soñando. Se dio la vuelta bruscamente y abrió de golpe la puerta del dormitorio principal. Alejandro estaba de pie frente al armario rebuscando frenéticamente entre montones de ropa. Varias camisas arrugadas estaban esparcidas por la cama. Sus corbatas estaban hechas una bola enredada. «Madre, ¿has visto mi corbata azul de rayas? Y Carmen me ha escondido el traje gris. ¿Dónde está?» Alejandro se mesó el cabello, frustrado. «¿Yo qué voy a saber, si esa mujer ni siquiera volvió anoche?» Doña Montserrat se acercó, agarró la primera camisa que vio y se la tiró a su hijo. «Ponte la que haya, te comportas como un niño pequeño. ¿Cómo voy a ir a trabajar con una camisa toda arrugada?», estalló Alejandro enfadado, tirando la camisa de vuelta a la cama. Miró su reloj. Eran las 7:20. «Joder, me voy sin traje, madre. ¿Dónde está mi desayuno? Llego tardísimo». «¿Desayuno? Tu mujer no está. ¿Quién te va a cocinar?» Doña Montserrat chasqueó la lengua con desprecio. «Cómprate un bollo en la cafetería de abajo y listo». Alejandro se quedó paralizado. En sus 3 años de matrimonio ni una sola vez había ido a trabajar con el estómago vacío. Agarró su teléfono y llamó a Carmen. La voz de la operadora respondió que el número marcado estaba apagado o fuera de cobertura. «Está loca». Alejandro tiró el móvil sobre la cama. Se le ha ido la cabeza del todo para ni siquiera ir a trabajar. «Va, déjala. Que pase hambre un par de días en la calle, y ya verás cómo recapacita y vuelve arrastrándose sola para pedir perdón», dijo doña Montserrat desdeñosamente. «Anda, vete ya a trabajar, que te van a echar la bronca tus jefes». Alejandro, a regañadientes, se puso su camisa arrugada, se calzó unos calcetines que no combinaban, agarró su maletín y salió corriendo de casa. En el enorme piso, doña Montserrat se quedó sola. Tenía la garganta seca. Fue a la cocina a beber agua y, por acto reflejo, extendió la mano hacia el lugar junto a los vasos donde siempre estaba su sobre de suplemento nutricional. Pero sus dedos solo tocaron la fría encimera de mármol. El sobre no estaba. Doña Montserrat abrió el cajón, confundida. El frasco de cristal marrón había desaparecido. «Será sinvergüenza esa mujer. Hay que tener cara», siseó mientras apretaba los dientes. Sin embargo, no le dio demasiada importancia. «Por un día que no me tome esos polvos, ¿qué va a pasar? En la farmacia de la esquina venden un montón de vitaminas iguales». A las 10:00, fue a la farmacia de la planta baja y compró las vitaminas más caras que había. Al llegar a casa, disolvió un sobre y se lo bebió de un trago. Pero no había pasado ni media hora cuando sintió un calambre terrible en el estómago. Una sensación de ardor muy familiar y punzante le subió por el esófago. Sujetándose la barriga, se desplomó en el sofá. Un sudor frío del tamaño de granos de maíz le brotaba de la frente. Durante los últimos 3 años, su enfermedad de reflujo gástrico crónico no había reaparecido ni una sola vez. Ella siempre había creído que era puramente gracias a su fuerte genética. Y solo ahora, mientras gemía de dolor, se daba cuenta con horror de que la salud de la que siempre presumía era el resultado de un arduo esfuerzo medido al miligramo por otra persona. Doña Montserrat se acurrucó en el sofá, retorciéndose de dolor, sin fuerzas ni para soltar una maldición. A las 13:00 del mediodía, el timbre del piso sonó fuerte y sin parar. Doña Montserrat, que acababa de tomarse un analgésico y se había recuperado un poco, se levantó tambaleándose del sofá. Estaba segura de que era Carmen que finalmente había venido arrastrándose para pedir perdón. Rápidamente se arregló el pelo despeinado, puso su habitual cara de arrogancia y dominio, caminó hacia la entrada y abrió la puerta bruscamente. «¿Con qué cara vie?» Sus palabras se cortaron de golpe. En la puerta no estaba Carmen, sino el propietario del piso, don Carlos, y detrás de él,
el agente inmobiliario, el señor García. ¿Qué se les ofrece a estas horas? Doña Montserrat se quedó paralizada y confundida. Sin responder al saludo y con el ceño fruncido, don Carlos entró en el piso sin molestarse en limpiarse los zapatos. Mire, doña Montserrat, vaya empaquetando sus cosas y deje este piso vacío lo antes posible, dijo mientras paseaba la mirada por todo el salón, como si estuviera evaluando mercancía. Señor García, por favor, saque unas cuantas fotos del piso desde distintos ángulos y súbalas a Idealista ahora mismo. Para el día 15 tenemos que tener un nuevo inquilino, sea como sea. El señor García sacó su móvil y empezó a hacer fotos. Doña Montserrat, que no entendía en absoluto lo que estaba pasando, corrió hacia él y le cortó el paso. Un momento, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que dejar el piso vacío? Mi hijo pagó este piso al contado por un año entero. Tenemos intención de renovar el contrato. Don Carlos se detuvo y la miró con una sonrisa burlona. ¿Que su hijo lo pagó, doña Montserrat? Me parece a mí que usted chochea. Su hijo no ha puesto ni un solo euro en este piso. ¿Qué tonterías está diciendo?, gritó doña Montserrat en tono agudo. Este piso está a nombre de mi hijo Alejandro. La inquilina se llama Carmen Ruiz. La interrumpió don Carlos molesto. Luego sacó de su bolsillo una fotocopia del documento de rescisión y la tiró sobre la mesa. Léalo usted misma. Esta mañana, su nuera ha venido en persona a la agencia y ha afirmado que no renueva el contrato. El día 15 le tengo que devolver todos los 10.000 euros de fianza a su cuenta bancaria personal. Doña Montserrat miró la hoja de papel sobre la mesa. Sus ojos podían leer las letras, pero su cerebro se negaba a asimilar el significado. No es posible, no es posible. Su voz temblaba. Alejandro me dijo que él era el que alquilaba este piso. Incluso me dio la tarjeta de su nómina. Con la nómina de su hijo en los tiempos que corren no alquila ni una habitación en el barrio de Salamanca. No me haga reír, le espetó don Carlos destrozando su ilusión en pedazos. Doña Montserrat, despierte. Llame a su hijo y dígale que venga aquí a solucionar su problema. Si el día 15 no se han largado de aquí, traigo a la policía para que los desalojen. Con las manos temblorosas, doña Montserrat marcó el número de Alejandro. Media hora después, con la respiración agitada, Alejandro entró corriendo al piso. Su camisa seguía arrugada, y en la corbata tenía una mancha de la comida de su menú del día. Madre, ¿qué pasa aquí? Doña Montserrat agarró el brazo de su hijo con fuerza. Alejandro, dime la verdad. Tú pagaste este piso, ¿verdad? El contrato está a tu nombre, ¿verdad? Alejandro miró a los dos hombres parados en su salón y luego bajó la vista hacia la notificación sobre la mesa. Su rostro se volvió tan pálido como la ceniza al instante. Hombre, justo a tiempo. Alejandro, dijo don Carlos cruzándose de brazos. Su mujer se ha negado a renovar el contrato. Dígame qué día piensan marcharse. Los labios de Alejandro temblaron, pero no salió ningún sonido. Alejandro, di algo. Doña Montserrat sacudió el brazo de su hijo. Diles a estos señores que esa mujer loca no tiene ningún derecho sobre el dinero. Es tu dinero. Es de ella, madre. Finalmente, Alejandro logró sacar unas palabras de su garganta. Su voz sonaba muy baja y estrangulada, terriblemente lamentable. No se atrevió a mirar a los ojos de su madre, bajó la cabeza y murmuró: la fianza de este piso eran los ahorros de soltera de Carmen. Te mentí. Quería que vivieras en un sitio bonito, pero mi sueldo no daba para tanto. Carmen me dijo que tenía ahorros y se ofreció a usarlos. Plas. Con todas sus fuerzas, doña Montserrat abofeteó la mejilla de su hijo. El fuerte sonido de la bofetada resonó en todo el salón. Don Carlos y el señor García se miraron y chasquearon la lengua. Bueno, los problemas familiares de ustedes no son asunto nuestro. Don Carlos caminó hacia la puerta. Recuerden, del día 15 no pasa ni un solo día. La puerta se cerró de un portazo. Alejandro se quedó quieto, sujetándose la mejilla. Doña Montserrat, como alguien que hubiera perdido el conocimiento, se derrumbó en el sofá y se quedó mirando al vacío. Exactamente en ese segundo, la lámpara de cristal del salón parpadeó y se apagó por completo. Fue seguido por el zumbido de la nevera, que de repente se detuvo. Alejandro se sobresaltó y apretó el interruptor de la pared repetidamente. No hubo reacción. Su teléfono en el bolsillo sonó. Un SMS del banco. El pago domiciliado a través de su tarjeta ha sido devuelto. Su suministro eléctrico ha sido suspendido temporalmente por impago. Alejandro miró la pantalla de su teléfono con la mirada perdida. Entró un segundo mensaje. La compañía de seguros le informaba de que el cobro de la póliza de doña Montserrat había sido rechazado por el sistema. Un tercer mensaje. El proveedor de Internet le informaba de que la baja de sus servicios se había procesado con éxito a petición del cliente. Solo en ese momento Alejandro se dio cuenta.
La mujer a la que siempre había menospreciado y echado de casa no lloró, no suplicó ni montó ningún drama. Simplemente había retirado en silencio y sistemáticamente todos los pilares que sostenían la estructura de esta casa. Y ahora, la fortaleza que siempre había parecido tan sólida y lujosa, se había reducido a polvo. Sobre sus ruinas solo quedaban 2 personas que ni siquiera tenían dinero para pagar su propia factura de la luz. 2 meses después. Una gran farmacia en la zona de Asca, en el centro de Madrid. Había bastante gente en la farmacia. Carmen llevaba una bata blanca impecablemente planchada con una tarjeta de identificación que decía farmacéutica titular. Estaba de pie en el mostrador de dispensación, explicándole pacientemente a una señora mayor cómo tomar su medicación. Señora, esta pastilla para la tensión tiene que tomarla todos los días después del desayuno, ¿de acuerdo? Si tiene el estómago un poco sensible, tómesela con un vaso de agua del tiempo. No se la tome nunca con café con leche. La voz de Carmen sonaba suave pero muy clara. La anciana asintió comprendiendo. Gracias, hija. Lo explicas muy clarito. Ya lo he entendido. De nada, señora. Es mi trabajo. Tras despedir a la señora, Carmen volvió a su ordenador e introdujo los datos de las recetas. Sus movimientos eran rápidos y llenos de confianza. La semana pasada, todo el dinero de la fianza del piso había sido devuelto íntegro a su cuenta personal, sin faltar un céntimo. Había escuchado el rumor de que Alejandro y doña Montserrat, después de ser desahuciados del piso de lujo de Salamanca, ahora alquilaban una pequeña y húmeda habitación en las afueras de Madrid. Alejandro iba a trabajar con camisas arrugadas, siempre con mala cara, y recibía reprimendas constantes de sus jefes. Su ascenso, por supuesto, se había esfumado. Doña Montserrat sufría a menudo por sus graves ataques de estómago, pero como su seguro médico privado estaba cancelado, ni siquiera podía permitirse el lujo de ir a las consultas especializadas a las que estaba acostumbrada. Pero a Carmen todo eso ya no le importaba. Ni siquiera se molestó en bloquear sus números de teléfono. Simplemente tiró su tarjeta SIM antigua y cambió de número. Terminó su turno. Carmen se quitó la bata blanca y se puso su abrigo color camel. Al salir a la calle, sintió el aire fresco de la noche madrileña después de la lluvia. Entró en una taberna tradicional en la esquina de la calle. Camarero, un chuletón de ternera poco hecho, por favor. Y con sal, como siempre. Unos minutos después, pusieron delante de ella un plato de barro caliente. El humo subía, trayendo el aroma de la carne chisporroteando que abría el apetito. Carmen cogió el salero de la mesa, miró los cristales blancos de la sal gorda brillando al reflejar la luz. Durante los últimos 3 años en su mundo, la sal parecía ser un pecado. Había obligado a su paladar a tragar comida insípida y arroz servido únicamente para adaptarse a la presión arterial de su suegra. Antes creía que reprimiendo su ego y sacrificándose a sí misma podría mantener la paz en esa casa. Carmen abrió el salero, tomó una buena pizca de sal gorda y, sin dudarlo, la esparció sobre el chuletón caliente. Luego cogió el tenedor, pinchó un tierno trozo de carne salada en su punto y se lo metió en la boca. Tras una cena deliciosa, Carmen regresó a su nuevo estudio. El espacio era pequeño, pero todos los muebles habían sido elegidos puramente según su propio gusto. Después de darse una ducha caliente, se acostó en el mullido colchón y cogió su móvil. Abrió la aplicación del reloj. La alarma de las 4:30 de la mañana que antes tanto odiaba la había borrado permanentemente hacía tiempo. Deslizó la pantalla con el dedo, programó una nueva alarma a las 7:30 y luego pulsó guardar. Dejó el móvil en la mesilla de noche y apagó la lámpara. En la reconfortante oscuridad, cerró los ojos. Ya no había ansiedad esperando a que amaneciera. Ya no había necesidad de mezclar y pesar gramos de suplementos en polvo. Lo único que se escuchaba era el débil sonido de los coches en la calle al otro lado de la ventana y el latido de su propio corazón, rítmico y en paz. En este hogar, un espacio completamente suyo. Ya no se necesitaban esos pilares invisibles que la obligaban a destruirse a sí misma.